Las conductas que ocurren inconscientemente son la evidencia de nuestra verdadera identidad. Aristóteles. Cada vez más me introduzco en el mundo de los hábitos, la productividad, el desarrollo personal, pero por supuesto sin dejar de lado lo que realmente me apasiona, la nutrición y el deporte, y cómo estos dos componentes pueden ayudar a mejorar nuestra salud y en definitiva nuestra vida. Me impresiona ver lo mucho que nos preocupa nuestra salud mientras no hacemos lo más mínimo para mejorar de manera casi inmediata. En relación con la alimentación no existen ni buenas ni malas comidas, solo malos hábitos. En la actualidad, una alimentación poco saludable y la falta de ejercicio físico están entre los principales factores de riesgo de numerosas enfermedades. A estas alturas ya conocemos muchos de los hábitos saludables que ya deberían formar parte de nuestra rutina diaria. Por eso tenía que ir más allá. Primero, Hara-Hachi Bume, una práctica japonesa que puede traducirse al español como come hasta que estés 8 partes lleno o estómago 8 partes lleno. Consiste en una enseñanza de Confucio basada en comer hasta que nuestro estómago esté al 80% de su capacidad. Es decir, parar de comer antes de que nos sintamos totalmente llenos. Es una práctica muy extendida en una ciudad japonesa llamada Okinawa. Resulta curioso que esta ciudad tenga el mayor porcentaje de centenarios del mundo, unos 50 por cada 100.000 habitantes. Se cree que entre las razones principales de que estas personas vivan tantos años están que siguen esta práctica a rajatabla y además siguen una dieta equilibrada basada en vegetales y pescado frescos. Al seguir esta práctica, básicamente nos estamos quedando en un ligero déficit calórico, es decir, estamos comiendo menos calorías de las que necesitamos diariamente, y esto nos ayuda a mantener un peso saludable, evitando con ello todas aquellas enfermedades asociadas a la obesidad o al sobrepeso. Todo apunta a que si quieres tener una vida larga y saludable, deberías adquirir este hábito cuanto antes. Segundo, masticar la comida. ¿Os suena eso de masticar la comida un mínimo de 20 veces? Nos pasamos la vida corriendo de un lado para otro. Apuramos al levantarnos, nos duchamos, salimos corriendo al trabajo, ya llegamos tarde otra vez. Salimos del trabajo o de la universidad, llegamos a casa y tenemos que seguir haciendo las 1000 cosas que tenemos que hacer diariamente. Con todo lo que tenemos que hacer, comer no parece muy prioritario y no solemos dedicarle el tiempo que se merece. Resultado, terminamos engullendo la comida. Y esto lleva consigo un gran problema. Al comer tan rápido y no dedicar un tiempo suficiente para masticar bien los alimentos, terminamos ingiriendo más calorías de las necesarias. Y la consecuencia es el sobrepeso. Comer debería ser una prioridad. Es la única manera que tenemos de darle energía a nuestro cuerpo. Y como una prioridad que es, debemos dedicarle tiempo. No hace falta contar las veces que masticamos cada uno de los bocados que nos metemos en la boca. Pero sí que es importante disfrutar, saborear y asegurarnos de que no tragamos nada que no esté bien masticado. Además, si buscas adelgazar, este hábito puede ser especialmente importante para ti. Existe evidencia científica que sugiere que la velocidad a la que comemos está relacionada con la cantidad de calorías que ingerimos. Estos estudios concluyen que si masticamos bien la comida, puede disminuir nuestro apetito y con ello el número de calorías que terminamos ingiriendo a lo largo del día. Esto se debe principalmente a que nuestro organismo necesita tiempo para activar la sensación de saciedad. Esto se debe básicamente a que la sensación de saciedad se activa a través de unas hormonas que son liberadas en nuestro sistema gastrointestinal, con lo cual necesitamos darle tiempo suficiente a nuestro organismo, a estas hormonas, para que lleguen desde el sistema gastrointestinal hasta nuestro cerebro. Tercero, centrarse en comer. Cada vez estamos expuestos a más estímulos durante el día y es muy normal comer mientras hacemos otra tarea, como puede ser ver el móvil o ver Netflix. El problema está en que no estamos centrados en comer. Y una vez más, esto nos lleva a no disfrutar de la comida como deberíamos y además a consumir más calorías de las que deberíamos. Una manera de resolver esto es adquiriendo el hábito de practicar mindful eating mientras comemos. Para los que no sepan lo que es el mindful eating, se trata de una filosofía
que nos invita a atraer nuestra atención momento a momento en temas relacionados con la alimentación. Es decir, nos invita a adquirir conciencia observando nuestros patrones de ingesta con curiosidad y aceptación, siendo conscientes de cómo tomamos las decisiones de qué alimentos comer, cómo y cuándo. Lo mejor sería realizar esta práctica de comer con atención plena una vez al día, y el desayuno puede ser una buena opción, ya que estamos más relajados y es una muy buena manera de empezar el día. Como veis, estos 3 hábitos se centran en una sola idea: disfrutar de la comida. En mi opinión, comer debería ser una prioridad. Te animo a que pongas en práctica alguno de estos consejos.